Hola a todos, este es un nuevo episodio de La Liga del Código. Para los que no nos han escuchado, en este podcast solemos tomar preguntas, algunas anónimas, otras hechas por nuestros oyentes, y tratamos de dar nuestro punto de vista al respecto. En este episodio tenemos dos preguntas, fueron enviadas de forma anónima. La primera pregunta dice, me he puesto como meta conseguir el título de ingeniero senior para este 2021 y como sé que este proceso depende de la empresa, he tratado el tema con mi líder técnico en búsqueda de orientación. Donde trabajo hay más de 1.400 ingenieros, por tanto la definición de ingeniero senior no es tan precisa, hay diferentes niveles. Mi pregunta es, ¿cómo se prepararían ustedes para ser seniors? Y además, ¿cómo le demuestran a su líder técnico que están listos para esta promoción? ¿Qué piensan ustedes? Hay, hay una, hay un punto que él habla dentro de esa pregunta, dando contexto, que él menciona que en la parte técnica del ingeniero senior, en la definición de senior, ellos consideran cosas generales, no cosas específicas. Cosas generales dicen, tú estás contemplando monitoring, tú estás contemplando logging y no especificaciones de la tecnología. Es decir, me imagino que lo que está tratando de preguntar es, aquí están pidiendo un ingeniero senior, pero aquí no me están diciendo en qué cosas yo tengo que ser bueno per se, sino en temas generales. ¿Qué, qué recomiendan ustedes? Okay. Y para ser sincero, yo creo que es un buen approach de la empresa. El no decidir que yo necesito que tú seas senior en Node.js, por decir algo. Porque al final del día, primero, senior es solo un título. Para mí, para ser sincero, no significa gran cosa. Pero, obviamente, yo imagino que esa persona quiere obtener el título de senior por razones de crecimiento dentro de la empresa y por razones probablemente incluso monetarias. Quizá también para poder hacer un impacto con su trabajo un poquito más grande que el que tiene ahora mismo, muy probablemente. Y quizá por lo primero que yo empezaría es por hacer un login personal de las cosas que yo voy haciendo día a día, para que el momento que yo vaya a tener la conversación con mi líder, yo pueda tener prueba de las cosas que yo he hecho durante mi trabajo en este equipo, en esta empresa o lo que sea. Porque cada vez que llegue a esa conversación con mi líder técnico, es muy difícil el yo poder decir con propiedad cuáles son los aportes que yo he hecho. Porque uno se olvida. Uno trabajó un feature la semana pasada y esta semana está trabajando otro, se acabó. Más nunca me acuerdo que yo trabajé en eso. Mientras que si yo tengo un log, un Google Drive, lo que sea, un documento donde yo escribo cada cierto tiempo los accomplishments, las cosas que yo voy logrando dentro del equipo, cómo yo estoy impactando el éxito del equipo de forma específica, entonces yo puedo, cuando tenga esa conversación con mi líder, ser más específicos con respecto a esas cosas. Y en ese login, ¿tú nada más consideras cosas que tú hayas cumplido, así como productos que se hayan entregado, features que se hayan desarrollado? ¿O tú contemplas también cosas como que de comportamiento? Dígase, a mí me parecería interesante en esa idea agregarle que si yo demostré en los grooming que nosotros estamos haciendo, que yo tengo un conocimiento vasto respecto al business, contemplar el business en esas conversaciones, contemplar la seguridad en esas conversaciones, contemplar, qué sé yo, la privacidad en esas conversaciones, también son cosas que distinguen a un senior de a un mid-level o de un junior también. Tú sabes, en eso, algo de lo que mencionaba Winner, yo he visto en el pasado algo llamado como matriz de competencias, que en esencia es como esta tabla donde tú tienes tres colores, rojo, amarillo y verde, donde rojo significa como que no cumple, amarillo es que estoy cumpliendo y verde es que cumplo y excedo la expectativa. Entonces, si el sitio donde tú trabajas tiene bien definido lo que representa, o sea, la responsabilidad de un senior, la responsabilidad de un nivel 3 o un nivel 4, o sea, como sea que lo tenga. En el momento que tú puedes construir una matriz de competencias donde tú como que te autoevalúas y al mismo tiempo pones evidencia de por qué eso, o sea, por qué tú lo cumples, por qué tú lo excedes.
En mi caso particular, de la forma que yo siempre, no solo que he buscado promoción, pero sí que opero dentro de una empresa, es que yo trato de identificar dos cosas. Una, ¿qué trabajo le puedo quitar a mi líder técnico? No que suene de forma fea, como que le quiero quitar el trabajo, pero si no, esa persona tiene que hacer 10 cosas en el día. ¿Cuáles de esas 10 cosas yo puedo hacer, aunque sea una, y poder Para sacar eso de su plato? Entonces, bajarle la carga. claro, le reduzco la carga y al mismo tiempo estoy haciendo cosas que están un poco por encima de mi responsabilidad, pero que al mismo tiempo yo lo puedo hacer. Entonces nos beneficiamos todos. Él tiene un poco menos de carga, puede trabajar mejor en lo que tiene pendiente. Yo al mismo tiempo estoy aprendiendo de otras responsabilidades y de una forma, pudiera decir que es más consecuencia que otra cosa, le estoy demostrando que soy capaz de poder hacer ese tipo de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, yo también trato de alinearme con los OKRs, que son como las metas que tiene tu empresa por cada cuarto de año. Cada empresa hace pronósticos de diferentes cosas. Dice, queremos lograr esto o queremos, no sé, digamos, subir la facturación un 20%, queremos los errores que están pasando, que la aplicación sea más estable, reducirlo en un 15%. O sea, ese tipo de cosas, una vez tú defines la meta, normalmente los ingenieros senior toman ese OKR que son como abstractos y tratan de llevarlo a acciones más concretas y crear tickets. Que ya esos tickets luego pasan por todo el tema de grooming, de trabajarlo y demás. Pero si tú pudieras involucrarte un poco más en ese proceso y demostrar interés que tú tienes, eh, demostrar que tú tienes interés en ese proceso, yo entiendo que esas son de las cosas que te van a llevar un poco más lejos al momento de solicitar una promoción. Y creo que era Winner que mencionaba al principio que sí, no necesariamente una promoción está atada a qué tanto conocimiento tú tengas de una tecnología. Yo me atrevo a decir que esas son competencias que más bien están más del lado de junior y de mid-level, que te contratan porque tú conoces la tecnología, pero no necesariamente tú conoces cómo vas a solucionar algunos problemas. Un ingeniero senior normalmente, o de ahí en adelante, eh, trata más con temas de o arquitectura o de cómo solucionar cosas en específico. O sea, puede ver que hay un posible race condition y lo intenta arreglar antes de que pase. Si está pasando, viene con diferentes estrategias de cómo hacerlo, por experiencia. Y lo mismo, si de repente hay un tema de seguridad, lo puede solucionar y lo puede prever, que esas son de las cosas como más importantes. Pero sí, eso es lo que yo pienso que le pudiera ayudar a alguien como tratando de conseguir una promoción. Algo también a tomar en cuenta aquí, que no es verdad, el título senior no en todas las empresas se trata iguales. Y hay veces que en X empresa un senior también maneja un equipo. O sea, dígase, le dan un proyecto y él también maneja. O sea, que eso es uno de los skills también a tomar en cuenta. O sea, que te prepares un poco en tu capacidad de manejo de equipo y manejar conflictos, proyectos, timing, todo eso. O sea, que es parte de que no, como le digo, dependiendo la empresa, hay veces que no, que el título del senior no representa como un manejo de personal, pero si puede ser el caso, también recomendaría esa parte, que se enfoque un poco ahí en ese aspecto. Claro, esa persona menciona que trabaja en una empresa grande de más de 1.400 ingenieros, lo que me da a entender que aunque senior como tal no es tan preciso, sí hay responsabilidades que le tocan a diferentes niveles. Y quizá enfocarse en esas responsabilidades lo van a llevar ahí. Por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, tú tienes como que demostrar que tú estás trabajando por encima de tu nivel durante de 6 a 12 meses para que te den una promoción. Es como diciéndote, ok, estas son tus expectativas. Si tú haces tu trabajo, está todo bien, te damos un bono a final de año, te podemos hasta subir el sueldo porque cumpliste tu trabajo. Pero si tú tomas entonces como quien dice, la responsabilidad del siguiente nivel y tú lo haces durante de 6 meses a 12 meses, al momento que termine el año te dicen, ok, mira, vimos que tú sobrepasaste tus responsabilidades y pudiste mantener la responsabilidad del siguiente nivel, vamos a darte una promoción.
Sí, desde mi punto de vista, la manera como yo lo hago personalmente, como siempre lo he hecho, por ejemplo, lo que el Popo mencionaba anteriormente es muy importante. Hay que ser bastante claro desde el principio cuál es tu intención. Es decir, tú tienes que ser claro con tu líder cuál es mi próximo paso y cómo yo llego a ese paso desde tu punto de vista. Y mencionaba que lo que el Popo mencionó de decir cuáles cosas de las que tú estás haciendo ahora mismo yo puedo ayudarte. Eso es algo que yo siempre en mis one-on-ones con mi líder, así es como yo termino mi reunión. Hay algo que tú estás haciendo con lo cual yo puedo ayudarte. Siempre. Y yo sé que eso causa un gran impacto en mi líder. Y de paso, como un poco mencionaba, cuando se me da la oportunidad de hacer otras cosas que no necesariamente están dentro de mis responsabilidades, entonces yo crezco como individuo también. Otra cosa ahí, Winner, no solo a veces decirle como que qué cosa te puedo quitar o sea, con qué te puedo ayudar, también algo tan sencillo como decir cuál es la siguiente prioridad más alta dentro del equipo, qué el equipo tiene que cumplir, porque al final del día, el líder de tu equipo es el responsable directo de lo que haga ese equipo. Y tú no Entonces, si tienes tú la visión completa del equipo, de cuáles Exacto. son los goals del equipo, pero él sí lo tiene y a él es que tiene que preguntarle, definitivamente. Exacto. Entonces, si tú le puedes dirigir la conversación como cuál es el próximo prioridad más alta, y él te dice, ah, mira, si esto, si tú me puedes ayudar, si lo puedo empezar ahora, sí. Y eso va a Correcto. llegar lejísimo. Otra cosa que yo hago, que no siempre es posible y quizás no es tan necesario, pero yo en muchas ocasiones trato de los tickets que me tocan durante el sprint, hacerlo rápido y después tener cierto tiempo durante el sprint para trabajar en cosas que yo quiero mejorar del producto que el equipo todavía no ha podido priorizar. Me ha pasado varias veces que yo he dedicado tiempo en mejorar mucho el performance de la aplicación, que no es algo que necesariamente está dentro del sprint, pero que yo sé y he visto puntos donde se puede mejorar y yo me tomo el tiempo de manera personal para trabajar en eso. Y eso definitivamente ha dado mucho fruto de manera individual, porque sin darme cuenta, después de un tiempo haciendo esto, entonces yo soy la persona que la gente va y le pregunta acerca de ese tipo de cosas. Y eso a la empresa y a mi líder le demuestra que realmente yo estoy creciendo y que tener un ascenso no debería ser un problema. Yo creo que se responde muy bien la pregunta. También hay otro punto, que esta es una pregunta introducida dentro de la pregunta que ya hicieron. ¿Ustedes creen que, no es la, yo entro en una empresa, vamos a suponer yo mi primer trabajo, ¿ustedes creen que el tema de senior también vaya atado a la mano con el tiempo que yo tenga desarrollando? O sea, ¿cuál es su opinión en base al tiempo? Yo pienso que sí y no, me explico. Tú puedes tener 10 años de desarrollo, en lo cual en esos 10 años tu experiencia de lo que o sea, tú eres muy bueno haciéndolo, eso que tú siempre estás haciendo. Me explico, o sea, tú no como que evolucionaste mucho como desarrollador en otros aspectos, pero si tú eres, no sé, desarrollador de WordPress, te volviste un monstruo en esos 10 años de WordPress, pero al día que alguien te contrata diciéndote, mira, nosotros tenemos esta aplicación, estamos teniendo problemas de crecimiento porque ahora tenemos millones de usuarios, puede ser que tú no seas senior para los ojos de esa persona. Tú quizás seas un senior en una agencia que lidia con el software, pero si tú puedes venir con todas estas técnicas de cómo mejorar ese proceso. Entonces, por eso yo digo que depende mucho. Hay otro caso, digamos, de una persona que su primer trabajo lo consiguió, no sé, en un Big Tech y se fue para Google, un Amazon, algo así, y lo que vio en esos primeros 2 o 3 años de experiencia le sirve para ir a cualquier startup y resolver cualquier problema que sea con respecto a crecimiento, a lidiar con millones de usuarios, a optimización de queries, a temas de seguridad. Y eso lo va a hacer quizás muchísimo más senior para ese punto de vista. Por eso digo que sí y no, porque es que depende mucho el enfoque y la experiencia que tenga la persona. Yo diría que está asociada a la experiencia y sí la experiencia se gana con los años. O sea, no, eso no Va de la lo... mano. Exactamente, exactamente. Pero sí, eso es lo que pienso. Pasamos a la segunda pregunta.
Yo tengo una última cosa que quiero Ah, comentar. dale, bueno. También algo importante para poder dar este paso o para poder hacerle entender a mi líder que yo estoy ready para dar este paso. Yo, en cierto punto, tener ownership, no sé si en español yo diría adueñarme de un feature en específico, empoderarme de un feature en específico o de un proyecto en específico y que mi líder se sienta que el hecho de que yo estoy encargado de ese proyecto, él no tiene ni que pensar en eso, eso se va a hacer y se va a hacer bien, porque yo me voy a encargar de que sin importar lo que haya que hacer, eso se va a hacer, sea trabajar con otros equipos dentro de la empresa, trabajar con otros individuos dentro del equipo, quizá cosas que están fuera de mi día a día. Yo soy front-end engineer, pero quizás tenga que hacer algo en el backend para que se dé. O asegurarme de que alguien que trabaja con el backend resuelva esa tarea que es necesaria para cumplir el feature completo. Y ese tipo de cosas. Eso es sumamente importante para tú poder demostrar que tú estás en otro nivel desde antes de que te den la posición. Eso que dijo Winner, yo diría que también es una de esas claves. Si tú en algún momento puedes tener una conversación con tu manager y tu manager es el que te tiene que preguntar, oye, de este proyecto, cuéntame cómo va esto, qué se ha resuelto, con qué te han trabajado. O sea, ese desconocimiento de tu manager no necesariamente lo veas como algo malo, como que, oye, pero yo sé más que este y este di que es jefe mío. No, o sea, tú lo tienes que ver desde el otro punto de vista, donde tú fuiste capaz de poder liderar el proyecto de tal forma que, volvemos a la misma idea, se le quitaste esa responsabilidad a tu manager, al mismo tiempo se va a cumplir todo. Y señores, esto es un trabajo en equipo. Nunca piensen que ni otra gente anda atrás de su trabajo, ni ustedes andan atrás del trabajo del otro, porque al final del día todos tenemos una meta en común. Es bueno que entiendan esa meta y que lo que sea que hagan lo ayude a lograr esa meta. Así es. Por mí está respondido ya. Ok, voy con la segunda pregunta. Dice, hola a todos en la Liga del Código. Soy ingeniero de software y por circunstancias de la vida me enfoqué mucho en el frontend y entiendo que soy competente en el área. Esto me llevó a conseguir un trabajo más interesante que con gusto acepté. Al iniciar a trabajar en esta empresa, además de frontend, también terminé tocando el backend e incluso infraestructura. Dado que el equipo tiene una cultura de que los ingenieros son más generalistas que especialistas, he tomado la decisión de cambiar de equipo, ya que no es algo cultural en la empresa. Sin embargo, me gustaría escuchar su opinión respecto a qué percepción tienen del ingeniero especialista versus el ingeniero generalista. Yo tengo ahí sí yo tengo como que una posición fuerte en ese tipo de preguntas. Eh, el, Como el resumen ejecutivo sería que yo entiendo que ingeniero no te hace tecnologías, ni te hace, tú sabes cómo configurar algo en específico. Que eso sería un especialista. No tiene nada de malo ser especialista. De hecho, lo bueno que tiene un especialista es que la empresa te buscan dispuesta a pagarte mucho dinero porque tú eres el que sabe cuál tuerca hay que mover. Eh, pero yo personalmente pienso que los ingenieros especialistas tienen mucha cabida en empresas grandes. No tienen tanta cabida en empresas más pequeñas. Un ingeniero generalista, desde mi punto de vista, al tener visibilidad de diferentes aspectos, puede tomar decisiones como mejores decisiones a corto plazo. Me explico. Si alguien que siempre trabajó front-end, que sabe que tiene que digamos, que sanitizar los diferentes inputs o que tiene que al momento de mostrar algo, como tratar de prevenir ese tipo de injection, va a llevar como esa experiencia cuando aprenda de backend. Y entonces en backend va todos los inputs que vienen, es como que bueno, esto viene del frontend, hay que sanitizarlo. Lo voy a enviar frontend, déjame entonces hacer el encoding para que no envíe ninguna data que se pueda presentar y ejecutar directamente como JavaScript. O sea, ese tipo de cosas yo entiendo que te lo da tu saber sobre diferentes áreas. Lo mismo pasa si de repente tú te vuelves más o menos como un data engineer y tú empiezas a aprender, o un security engineer. Tú empiezas a aprender más de seguridad, tú empiezas a aprender más de manejo de data y de SQL, y luego cuando tú estás haciendo una aplicación, tú dices, oye,
esta aplicación mía para demostrarte esta página hace 52 queries. Yo, con mi otra experiencia, aprendí que lo mejor es tratar de reducirlo. Entonces, dame ver cómo puedo hacer un inner join, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, que me reduzca la cantidad de conexiones a la base de datos. Entonces, ahí es donde yo le veo como el fuerte al generalista. Yo por lo general me considero full stack. Quizá se entiende, por eso tengo una posición tan fuerte al respecto. Pero esa es mi opinión sobre el ingeniero especialista y generalista. No entiendo que uno sea mejor que el otro, simplemente entiendo que caben dentro de diferentes áreas. ¿Qué piensan ustedes? Así, así como dice el Popo, yo también creo que ninguna es mejor que la otra. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a la otra. Por ejemplo, a mí el especialista me parece que tiene la ventaja de que el Popo mencionaba. Tú en momentos específicos eres la persona clave para resolver un problema con respecto a eso que tú eres un especialista. Por el otro lado, creo que su desventaja más grande, desde mi punto de vista, es que a veces te pone un tipo de percepción personal de que si yo soy un especialista en React, por ejemplo, y me dicen, hay que resolver algo en el backend, o yo tengo una necesidad de resolver algo en el backend, no, yo soy React developer, el mejor, olvídate del otro. Y quizás te pone como esa miopía de simplemente muy concentrado en tu especialidad, que no necesariamente malo, vuelvo y digo, pero bueno. El generalista, entonces, yo entiendo que tiene el beneficio de que, bueno, tú aprendes un poco de diferentes cosas y tú pudieras ser inclusive un asset bastante importante en diferentes situaciones, en un startup, por ejemplo, donde hay que simplemente resolver diferentes cosas en diferentes momentos. Como yo lo tengo, como yo lo trabajo en mi vida, que yo estoy ready para la tarea que me toca en este momento. Si yo necesito enfocarme 100% por un buen tiempo en una tecnología en específico o una tarea en específico, yo me voy en eso, yo aprendo muchísimo, yo trato de ser lo mejor que yo puedo hacer en esa especialidad para poder hacer la tarea lo mejor posible. Pero lo que me pasa muchas veces cuando yo estoy en ese momento es que me canso de esa especialidad y entonces trato de buscar otras cosas. Y eso me lleva a ser un generalista más que un especialista. Entonces, lo que quiero decir, en algún momento yo estaba trabajando full con el backend, en C#, por ejemplo. Y yo estudié muchísimo, trabajé muchísimo, tuve mucha experiencia, hice muchos proyectos y llegó un momento donde ya estaba muy cansado y terminé entonces moviéndome al frontend. Y comencé a trabajar con Vue.js y aprendí muchísimo de Vue.js, aprendí muchísimo del frontend y hice muchísimas cosas muy buenas con esa. Y después medio me cansé también de eso y entonces pasé a otra cosa. Y básicamente lo que quiero decir es, yo estoy ready para lo que sea que haya que resolver. Pues como decía el Popo, al final del día, la tecnología no es lo que te hace el ingeniero que tú eres. Tú sabes De que, hecho, dile Tomás. Sí. no, que estaba pensando que en la pregunta también mencionó temas de infraestructura, porque a mí me hace sentido que tú terminas tocando backend y frontend. A mí yo nunca me lo he encontrado más extraño de la cuenta. Y de hecho, para el caso mío, que, que empecé a trabajar, la primera vez que trabajé en programación fue con la tecnología de .NET. Y tú sabes que la tecnología vieja de .NET, el backend y el frontend iban muy de la mano. Era muy extraño tú tener una persona que solamente trabajara una parte de eso. A lo que voy con esto es, a mí me parece casi normal que que si tú estás trabajando en frontend, se puede dar el caso perfectamente normal que tú trabajes en el backend. Pero con la infraestructura, ahí sí me da como, me daría temor decir de que sí, yo soy tan generalista que yo también puedo encargarme de la automatización de la infraestructura. Pues tal vez sí hay cosas que ya por la misma punchadera con proyectos open source uno termina, qué sé yo, configurando un Circle CI y tal vez hasta un Jenkins, ¿verdad? Pero ahí al punto tú decides que hay un problema en Jenkins, está bien, suéltamelo que yo lo voy a meter mano. Ahí yo creo que me intimidaría un poco. Tú sabes que ahí hay un poco de lo que estábamos hablando con Manuel hace un ratico, de la experiencia y de cómo si los años de experiencia te hacen senior o no. Porque, por ejemplo, lo que tú
personalmente quizá conoce de React, te lo dio el tiempo punchando con React. Entonces, si tú hoy, quizás no te sientas seguro con la infraestructura, pero si tú hoy dices, tú sabes que yo voy a lanzar una aplicación y tú entras en DigitalOcean, lanza un VPS, el VPS viene con Ubuntu, con CentOS, con el sistema operativo que elegiste, pero está vacío. Entonces, yo necesito instalar el Node. ¿Cómo lo hago? Ahí está tu amigo Google, un libro que tú quizá compraste y lo estás siguiendo, o sea, como que esas pequeñas cosas te van a ir instalando todo. Necesito instalar Redis, necesito instalar MySQL y tú vas poco a poco armando tu servidor. ¿Qué sucede? Aquí es donde entra el tema de la experiencia. Tú entras un día y descubres que tu servidor de Redis está vacío o tu base de datos está vacía o el mismo sistema operativo desapareció. ¿Y tú y qué fue? Y tú mirando los logs te das cuenta, que dejé un puerto abierto. Y por ese puerto alguien que tenía una automatización se conectó y entró directamente a Redis, o MySQL, mejoró todo. Entonces, ahí tú aprendiste como esa lección, experiencia. Y tú dices, ok, instalo algo, está expuesto a Internet, está de forma pública, tengo que controlar el tema de los puertos. ¿Qué puedo hacer? Mira, un firewall. En Ubuntu está este firewall UFW, algo así se llama, que es súper sencillo de usar, donde tú le dices nada más como los puertos que van a ser externos. Entonces, como que cositas así son lo que te van haciendo más, digamos, competente y te va a dar más seguridad. Entonces, yo no, también el tema generalista, especialista. Si tú eres generalista, tú no vas a ser el mejor en ninguna de todas las tecnologías que tú conoces. Tú tienes que, tú te tienes que convencer de eso. No, yo no soy el más duro en eso. Si tú quieres el más duro, háblate con fulanito que es especialista en eso. Pero tú quieres una visión global, tú quieres estar consciente de que todo esté funcionando de forma correcta, bueno, yo te puedo ayudar con eso. Entonces, por eso digo, no necesariamente, a mí no me gusta mucho usar mi título por eso. Yo a veces relajo con la gente que me dicen, hey, ingeniero, y yo no, yo soy Germán. Yo soy Germán y tengo un título de ingeniería, porque yo siento que tú me catalogas. Si yo mañana digo, tú sabes que me está encantando el marketing, me está encantando el mundo de las ventas, me está encantando... Ese músico. Yo quiero ser músico, yo lo puedo hacer, ¿y por qué no? O sea, lo mismo voy como con el tema de generalista. No, yo lo mío es PHP y tengo 7 años haciendo PHP y veo un trabajo de JavaScript que me parece un sueño, el tema de salario, la empresa, hay hasta gente con quien quiero trabajar ahí y mi mente como que no, es que yo soy de PHP, entonces lo vuelvo como mi identidad. Entonces lo mismo pasa como un poco en ese sentido. Si tú sientes que, bueno, sí, yo toco un poco de backend, un poco de frontend, pero infraestructura, no, es que yo soy full stack de aquí para atrás, o sea, de aquí para adelante no puedo hacer. Entonces, si tú remueves ese tema de identidad y tú dices, bueno, estas son tecnologías, ¿cómo funcionan? Tú puedes como un poco romper esa barrera. Si algo yo me he dado cuenta es que mientras más yo aprendo diferentes cosas, digo, es obvio, mientras más aprendo diferentes cosas, más generalista me hago, pero lo que quiero decir es que puedo como que trasladar el conocimiento de algo a otra cosa. Por poner un ejemplo como sencillo, en Ubuntu, que es el sistema operativo que yo utilizo como para servidores, cuando hago un pequeño proyecto. Bueno, en Linux en realidad en general. Todo es un archivo. Inclusive hasta cuando tú ves como que se ejecutó un proceso, Linux te dice, mira, el proceso 916. Pero ese proceso en realidad es un archivo. O sea, todo es un archivo. Entonces, si tú tienes como ese concepto, ¿cómo mato un proceso? Elimina un archivo. Y si tú sabes que está el comando de eliminar un archivo .doc, tú ejecutas el mismo comando y matas el proceso. Entonces, Ese como truquito que veterano, eso, bueno. Popo, ¿oíste? Esos son No, truquitos de no, veterano. no, es que volvemos a la misma idea. Si te llegó un momento donde tú tuviste que hacer algo así, se te graba, porque borraste una base de datos que no debiste borrar y de repente tú no tenías backup o tienes un backup de hace un mes. Entonces es donde tú aprendes que tengo que hacer backup diario o 2 veces al día. Entonces es más como exponerse e intentar hacer cosas por tu cuenta. Que Yo yo te voy a poner entiendo un que ejemplo más sí, mi ejemplo alejado no de la fue muy bueno. tecnología, inclusive. Vale, lo puede quitar mi ejemplo. No. Totalmente válido. Simplemente para que no se sienta que Señores, Valeria es nuestra editora, cuando tú por si se queda aprendes esta más de parte. tecnología es cuando tú te vuelves mejor en tu área. En mi caso, por ejemplo, el simple hecho de nosotros 4 tener estas conversaciones semanales me ha hecho mejor ingeniero, me ha hecho mejor profesional, También sí. porque yo puedo
desarrollar mucho mejor las ideas que yo tengo en mi cabeza de una manera más clara para poder explicarse a ustedes y para poder explicarse a mi equipo cuando yo estoy trabajando, por ejemplo. Sí. O sea, definitivamente, cuando tú aprendes más de diferentes cosas, no necesariamente lo que tú trabajas per se, tú te vuelves mejor siempre. Tú sabes que una ventaja que tiene, vamos a decir, quien no se cataloga dentro de una área, que se vuelve generalista, por decirlo así, es que el dicho dominicano es que donde quiera que caiga, cayó parado. Esa es la ventaja. El día que la cosa se ponga difícil en el frontend, pasó para el backend, no pasó nada. O se metió para DevOps y dice, bueno, estamos aquí en la infraestructura. Y yo vuelvo y digo, al final del día es la necesidad que tú tengas. Porque, qué sé yo, a mí me ha pasado por el hecho de que en la empresa donde yo trabajo, los equipos son vistos como empresas independientes y ellos tienen la responsabilidad de llevar el producto desde 0 hasta 100. Dígase frontend, backend, infraestructura, base de datos, todo lo que tiene que ver con ese producto, nosotros estamos encargados de eso. Y yo soy front-end engineer, y tenemos back-end engineer, y tenemos alguien que se encarga de la infraestructura, o tenemos otros equipos que nos dan asistencia con eso. Pero pasa momentos, como yo mencionaba anteriormente, que yo tengo un feature del cual yo estoy encargado, y yo voy a hacer que ese feature salga a producción y que sea lo mejor posible. Y hay veces que no hay suficiente bandwidth dentro del equipo para resolver las tareas necesarias para que esto se dé. Y yo he tenido que irme al backend a utilizar Java, que nunca le había puesto la mano a Java, y resolver un par de cositas que yo sé que son fáciles de resolver, aunque yo no conozca el lenguaje, y seguir avanzando con el feature. Y me a Jenkins, que nunca le he puesto la mano a Jenkins, y resolver un par de cosas para lo mismo, poder seguir teniendo progreso. Y al final del día, como dice el Popo, si me enfoco en que yo soy frontend, todavía el feature estuviera sin acceso. Exacto. Claro, yo entiendo que lo chulo de ser generalista es que volvemos a la misma idea. Estamos hablando de que no identificarme con algo, pero me estoy identificando con generalista, entonces no estoy haciendo nada. Pero, exacto. Pero, o sea, yo no más que me identifico con generalista, sino yo entiendo que porque me gusta aprender de cosas de forma más abstracta, soy generalista, ¿verdad? Pero lo que sí iba a decir que no hay nada más chévere que tú sentir que tú no necesariamente dependes de alguien para hacer algo. Me explico. Si tú de repente tienes una idea y tú la quieres hacer, oye, coge la tecnología como que más aburrida, porque las más aburridas de una forma u otra son las que ya tienen una comunidad bien definida, y empieza a hacer, o sea, literal, busca un VPS, busca un lenguaje del backend, busca algo del frontend y lanza tu pequeña aplicación. Loco, eso vale oro. Eso vale oro, definitivamente. Y claro, y lo que tú aprendes de ahí son cosas que te van a ayudar literal hasta tu próximo trabajo, o inclusive hasta tu promoción. ¿Cuántas personas tú no oyes que en un trabajo están diciendo, mira, esto lo podemos solucionar de tal forma? En el trabajo anterior tuvimos un problema similar y yo lo solucioné de tal forma. Entonces, tú puedes hacer lo mismo, como que yo tuve un side project donde encontré ese problema y esta fue la solución. Entonces, sí, yo le diría a la gente como que no te enfoques tanto si eres especialista o generalista, más bien enfócate en ser una persona que pueda resolver, o sea, que pueda, si aparece un problema, tú puedas dar una idea o tú puedas, no sé, dar alguna estrategia. Sí, eso es lo que yo pienso. Yo creo que ahí está bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algo más que agregar? Yo creo que está bien. Bueno, señores, pues ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube.